Queridos hermanos, queridas hermanas, estamos aquí para continuar el relato de nuestra historia, la historia de la obra del Señor en Europa. Hemos comenzado con nuestro hermano Pedro Dong, relatándonos en los inicios de los años 90 a través de la obra de literatura, los libros, el periódico Árbol de la Vida, llegando a Portugal. Luego el hermano Joaquim Mar dio la secuencia relatando los detalles, cómo fue el abordaje, los contactos, los inicios en la obra en Portugal. En el último episodio vimos al hermano Salomón, relatándonos hasta el periodo de 2002, después de lo cual hubo una interrupción. Y en ese tiempo el Espíritu no paró. El Espíritu nunca para. Aleluya. Gracias a Dios siempre obra, siempre está actuando, siempre está trayendo aquello que Él desea. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo desea? Es lo que nosotros queremos transmitir para ustedes, hermanos, que nos están acompañando. Es el principio de Ageo. Ageo 1, 7 y 8. Dice el Señor de los ejércitos: considerad vuestros caminos, subid al monte, traed madera y edificad la casa, mi casa. Cuando el Espíritu Santo comienza a obrar, Él está detrás de personas, atrás de seres humanos, que Él pueda derramar el Espíritu Santo. Así fue que comenzó nuestra participación, principalmente en Italia. Yo quiero hacer un paréntesis aquí para decir que quien tuvo la iniciativa para comenzar a visitar Italia fue el hermano Gio Antonelli. Él estaba muy animado, muy alentado a hacer los contactos. Como nosotros tenemos orígenes de familia italiana, quería visitar Italia y algunos contactos en general. En el año 2004 fui yo con Gio Antonelli más César Bonato, nuestro primer viaje. Solo para que ustedes tengan idea, fuimos de forma gratuita. Bonato trabajaba en una compañía aérea y nos consiguió los pasajes gratuitamente. Solo pagamos la tasa de embarque. Siempre la obra comienza así, ¿no? Sin dinero. Gracias a Dios llegamos a la casa de un joven, Marcos Vinicius, de la ciudad de Mantova, una pequeña ciudad al norte de Italia que nos recibió con mucha alegría. Y también invitó a personas para que pudiesen oír con respecto a la palabra que nosotros teníamos, el encargo que Dios nos había dado en aquellos días. Y él había aprendido a invocar el nombre del Señor. ¡Qué cosa bonita! Cuando un joven aprende a invocar el nombre del Señor. Eso transforma su vida y transforma la vida de todas las personas que están a su alrededor. Pero no quedamos solo en Mantova. Teníamos otro contacto, una familia maravillosa en Milano, en el norte de Italia, que es la familia de nuestro hermano Escudero, Enrique Escudero, Magali, Nati. Eso fue en el 2004. Fue la primera casa, la primera reunión que nosotros tuvimos en la ciudad de Milán. Como ustedes ven, fuimos conducidos por el Espíritu de casa en casa. No conocíamos a Escudero. Sabíamos que había vivido la vida de la iglesia en América del Sur. Y a través de eso nosotros fuimos a verlo, fuimos a su casa y nos recibió con gran alegría y con mucho ánimo. Luego seguimos hacia una dirección en Roma. Pablo tenía un deseo de llegar a Roma. Nosotros también queríamos llegar a Roma. Pero antes de llegar a Roma, en el camino hicimos una interrupción. Paramos en la ciudad de Lucca, en la Toscana, donde teníamos nuestros antepasados. Y gracias a Dios se abrió una puerta para conseguir el documento. O sea, el certificado de nacimiento de mi abuelo para comenzar el proceso de ciudadanía. Sentíamos que la buena mano del Señor estaba con nosotros y nos iba conduciendo y nos llevaba a avanzar de ciudad en ciudad. Así llegamos a Roma, conocimos a la hermana Laura, que hasta hoy está con nosotros sirviendo, ella y toda su casa. Ahí también conocimos al hermano Santiago. Laura vino a buscarnos a la terminal. La terminal de Roma es muy grande, quedamos perdidos allí.
pasó como una hora, y no lo encontrábamos. Y teníamos a veces la voluntad de desistir, ya llegaba la noche, ¿dónde íbamos a dormir? Gracias al Señor esa noche Dios nos preparó una posada. Y allí dormimos. Y hasta hoy yo no sé bien, pero mi hermano dice que esa noche fuimos asaltados. Y el poco dinero que teníamos, en la primera visita a Roma, el poquito dinero que teníamos se fue, no teníamos más. Ahí Santiago y Laura quedaron conmovidos con esa situación y nos invitaron a pasar en nuestra casa. En realidad no era su casa. Ellos estaban viviendo en casa de una persona. Pero posamos ahí, pasamos esa noche en la casa con Laura y con Santiago. Fue un momento de mucha simplicidad, sencillez. Dormimos en el piso, donde nos fue preparado. Pero hicimos una cosa preciosa ahí, porque nosotros íbamos a volver a Brasil, íbamos a quedar distanciados. Entonces dejamos los libros en la casa de Santiago y Laura. Cuán importante es el trabajo de la palabra impresa. Eso vamos a ver con detalle durante toda la historia. Esos libros quedaron en casa de Santiago y de Laura. Y esos libros trabajaron en ese periodo durante 3 meses hasta que nosotros volvimos a Roma. Pero no terminó el viaje allí. Ese viaje de 2004 no terminó en Italia. Fuimos hasta Alemania a visitar al hermano Alexandre y Cloris. Su hija menor, que ustedes conocen, Esther, recién había nacido. Y nosotros llamábamos a Alexandre, conocido nuestro, y él dijo, sí, vengan hasta Alemania. Y tuvimos una buena comunión, un buen momento con ellos y con su familia. Y fuimos incluidos en esa manera, cómo el Señor dirige las cosas. De allí continuamos ese mismo viaje hasta Portugal. Descendimos en Lisboa y ahí tomamos el tren, llegamos a Porto. En Porto fuimos recibidos por el matrimonio de Dani y Cris, que hasta hoy están con nosotros sirviendo en la iglesia en Porto. Ellos nos preguntaron, ¿ustedes vinieron para continuar la obra aquí en Portugal? Nosotros no sabíamos de esta necesidad, pero ellos contaron que el hermano Salgado y la hermana Jackie habían escrito para los hermanos de Brasil, para el hermano Don, que ellos fueron engendrados, pero durante 2 años nadie fue a cuidarlos. Entonces ahí vimos el llamado del varón macedónico. Cuando retornamos a Brasil y presentamos este relato, cómo el Espíritu Santo había hecho, el hermano Don nos animó mucho. Dijo, este es tiempo de retornar las visitas en Europa. Entonces, a partir del 2005, abril de 2005, junto con el hermano Salomón, comenzamos etapa por etapa visitando los países. Una cosa maravillosa que sucedió en este segundo viaje en 2005 fue en relación a la iglesia en Roma. En ese periodo, abril de 2005, falleció un papa muy famoso. Y en aquel momento la ciudad de Roma estaba toda cerrada porque las autoridades mundiales, como el presidente de Estados Unidos y los principales presidentes de Europa, estaban allí reunidos. El espacio aéreo estaba cerrado y había una gran multitud. Pero lo más importante no era esa gran multitud, ni las autoridades que estaban. Lo más importante es que ese mismo fin de semana nosotros partimos el pan en una casa en Roma. ¡Aleluya! Este es el inicio de la obra del Espíritu Santo. Saliendo de Italia, fuimos para Portugal. En el inicio de 2005 comenzó la obra del Señor en la ciudad de Lisboa. Que el Señor bendiga a todos estos pequeños detalles que estamos contando, los inicios de la historia. Luego vamos a ampliar cómo el Espíritu Santo fue conduciendo en cada país, Portugal, en España, Italia, Alemania, y cómo este evangelio se ha esparcido por todos los países. Que el Señor los bendiga, que el Señor nos bendiga, y esta semilla del Espíritu Santo también pueda ser colocada en usted y se multiplique
y pueda generar frutos, y frutos de madera, frutos de la edificación, de la casa del Señor. Hoy es tiempo, hermanos, como fue en aquel inicio, todavía es tiempo de subir al monte, traer madera y edificar la casa de Dios. Jesús es el Señor.